Para mí es un honor estar aquí en el Triunfo y como lo dijo el alcalde, es un hito histórico el que estamos haciendo hoy, escogiendo a este hermoso rincón de la patria para realizar nuestra rendición de cuentas. No voy a repetir los artículos que contempla la Constitución y la ley, pero es una obligación de los asambleístas y de las autoridades públicas el que rindamos cuenta a nuestros mandantes. Y gracias al voto en su momento, pues el Triunfo nos dio el triunfo de 5 asambleístas de los 5 que estábamos en disputa en una situación histórica y probablemente irrepetible. Durante este año hemos aprobado 15 proyectos de ley, 3 están aún que falta el voto por parte de la Asamblea porque están llegando los vetos presidenciales. Pero debo decirle que entre esas leyes está una que tiene que ver con los consejos nacionales para la igualdad, la cual garantiza la igualdad y no discriminación de las personas, pueblos, nacionalidades y colectivos. Esta ley crea 5 consejos nacionales para la igualdad de género, intergeneracional, pueblos y nacionalidades y discapacidades y obviamente movilidad humana. Y el Código Integral Penal fue un debate de algunos años en la Asamblea Nacional y sobre todo lo que se busca es tipificar las infracciones penales, estableciendo un procedimiento para el juzgamiento de las personas con estricta observancia al debido proceso, promover la rehabilitación de las personas sentenciadas y la reparación integral a las víctimas. También hay nuevas, en este caso, conductas penales, como la deportación o el traslado forzoso de la población, el femicidio, el delito por mala práctica profesional, la violencia física, psicológica y sexual contra la mujer. También nosotros aprobamos 8 instrumentos internacionales, entre los cuales destaca temas que tienen que ver con agricultura, con científicos, con educación, realmente una situación muy interesante. Este asambleísta que les habla, Gastón Gagliardo, presentó muchas observaciones a los proyectos de ley y como lo dije ayer en la ciudad de Milagro, me dio mucho gusto porque en la mayoría de estas observaciones pude, en este caso, pudieron ser acogidas estas observaciones que son leyes de la República y las observaciones del asambleísta Gastón Gagliardo están plasmadas en algunos proyectos de ley. He hablado hasta la actualidad del periodo 2013-2017, he tenido 18 intervenciones en diferentes temas económicos, sociales. En definitiva, ha sido una experiencia importante el aportar y sobre todo escuchar la voz de los distintos cantones y del pueblo guayacense para que esos ideales nosotros como representantes del pueblo ecuatoriano y de la provincia del Guayas y del Distrito 4 hagamos realidad muchos de los anhelos que nosotros realizamos. Los invito y me da mucha pena haber querido tener un infocus para poder graficar todo lo que hicimos. Nosotros teníamos estas presentaciones hacia ustedes, pero lamentablemente a la distancia no nos va a ayudar, pero lo menos los invito a escuchar una pequeña intervención mía en la Asamblea Nacional sobre un proyecto que, ojo, ayuda a que si usted va a estudiar a la Argentina, lo haga con la mayor facilidad, sin tanto trámite, sin tanto papeleo, si no hay un convenio entre ambos países. Yo celebro este convenio en lo que tiene que ver en materia educativa, porque beneficia obviamente a ambos países. ¿Cuántas veces, compañeros asambleístas y hermanos ecuatorianos que nos ven a través de la televisión, ecuatorianos, argentinos o ciudadanos del mundo, le toca viajar por diferentes circunstancias, por trabajo, por alguna situación familiar, por situaciones que siempre a veces a uno lo coge y ahí viene la polémica cuando alguien va con sus hijos, va con sus familiares y se encuentra con la novedad de que no puede realizar sus estudios porque debe presentar una serie de documentos los cuales deben avalizarse y poder bajo esa circunstancia determinar
la pertinencia o no de los estudios. A veces se han dado casos de muchos jóvenes que viajan a otro país y resulta que en vez de ir a un año superior, resulta que lo mandan a un año inferior. Enhorabuena por este convenio. También debo decirles que me tocó realizar exposiciones de ciudades del buen vivir en la ciudad de Milagro. La evaluación de la ley orgánica de educación intercultural, vamos a tener probablemente este año algunas reformas, es un hecho, ya vamos a tener el primer debate. La exposición también me invitaron en la ciudad de Guayaquil a intervenir en el CRC 2000 para hablar sobre la revolución educativa. También me tocó exponer en la ciudad de Santa Lucía sobre la ley de recursos hídricos y aprovechamiento del agua. Me tocó también con el INEVAL, el Instituto Nacional de Evaluación, realizar la socialización del proyecto de la evaluación Ser Bachiller, que incluso el gobierno de la Revolución Ciudadana, a los que sacan una excelente evaluación, los mandan a las mejores universidades del mundo, con todos los gastos pagados. Esto realmente a uno lo llena de muchísimo orgullo. Además, también debo manifestarles que me ha tocado el honor de ir con el presidente de la República a sus giras internacionales junto con la compañera Verónica Guevara. Estuvimos en España, estuvimos en Italia y realmente me llenó de mucha emoción ver cómo lo conocen a nuestro presidente, cómo lo aclaman y sobre todo los medios se disputan por entrevistarlo y sobre todo también hacer esos convenios de investigación, de educación, estar en un enlace ciudadano donde los ecuatorianos residentes en la ciudad de Génova estaban ávidos de conocer toda la situación que ocurre en el país. También puedo manifestarles que me tocó estar en México y en Perú para reuniones internacionales que tienen que ver con la primera infancia y Virtual Educa, para escuchar las últimas tendencias de la educación. Y algo que también quería confesarle que me llena de muchísimo orgullo: antes el Ecuador, se escuchaba del Ecuador cuando había noticias malas, cuando había actos de corrupción, cuando había desastre, pero ahora el Ecuador es ejemplo de lo que tiene que ver en educación, en atención a la primera infancia, y eso realmente nos debe llenar de orgullo a todos los ecuatorianos. Imagínense ustedes, ahora cuando vamos nos preguntan cómo hacemos con las universidades, cómo se evalúa, cómo se capacita a los profesores, cómo se trata, cómo es el programa de alimentación, el tema de los uniformes, los útiles escolares, bueno, una serie de actividades que el gobierno nacional realiza. Lo que tiene que ver con mi actividad en la Comisión de Educación, que soy miembro, siempre participo activamente y hemos viajado por todo el país para desarrollar una serie de socializaciones y que la gente haga sus observaciones. Ha sido muy enriquecedor la participación activa de maestros, directivos que también van a la comisión, como nosotros vamos a los territorios. Cualquier duda que ustedes tengan de mi trabajo, pueden ver mi página web gastongagliardo.com, el blog de la Asamblea, Flickr, Twitter, Instagram, Facebook. Bueno, creo que son mis únicas, que es necesarias herramientas para la actividad política. Así que yo quiero fortalecer, digamos, hoy día decirles que mi compromiso sigue vigente en respaldar la Revolución Ciudadana y con mis compañeros asambleístas seguir generando leyes en favor de todas y de todas. Benito Juárez decía: como hijo del pueblo nunca podría olvidar que mi único fin debe ser siempre su mayor prosperidad. Hasta la victoria siempre. Muchísimas gracias.